Pues estamos ya con el padre Miguel Pérez Jiménez, que es párroco de San Justino Mártir en Nablus. ¿Qué tal? Muy bien. Estás aquí de paso, unos días por Madrid, pero antes de empezar con todo el tema de Palestina, que lógicamente es el tema central de esta entrevista, quisiera conocerte un poquito más. ¿Quién es el padre Miguel Pérez? ¿De dónde eres? ¿Y cómo surge tu vocación a sacerdote? Pues yo soy de Murcia, vengo de una familia del camino neocatecumenal, somos 10 hermanos, yo soy el cuarto. Y bueno, yo empecé el camino neocatecumenal con 14 años y poco a poco iba escuchando la palabra y me iba tocando. Pero tuve ahí siempre esa adolescencia en la que uno quiere vivir su propia vida, independizarse, digamos, de lo que le han enseñado en su casa o de lo que la iglesia le ha enseñado. Un poco atraído también por, podríamos decir, por el mundo, por la vida de las fiestas, de los bares y todos esos ambientes. El ambiente de arte, yo tenía, digamos, un poco la tendencia hacia el arte, pero yo en ese mundo que vivía, en el que sería la vida ideal que yo quería vivir, en la que yo hacía pues, un poco lo que me daba la gana, de alguna forma, al final me di cuenta de que no era eso lo que yo quería para mi vida. Entonces le pedí a Dios que me ayudara a encontrar cuál era su voluntad. Y de hecho, después de un tiempo empecé a ir a un centro vocacional, que lo llaman, para los chicos que querrían irse al seminario. Pensé que no era para mí, pero dejé mi número de teléfono. Así que el día que iban a mandar a los chicos a ir a un seminario Redentoris Mater, a los que estuviesen preparados, yo estaba ahí porque me mandaron un mensaje, porque tenían mi teléfono. Entonces fui casi por casualidad. Pero porque estaba buscando a Dios de nuevo. Entonces, de ahí me dijeron si yo estaba dispuesto a ir a cualquier parte del mundo, se entendía un Redentoris Mater en cualquier parte del mundo, y entrar en un sorteo para irse de esa forma, que es como se suelen ir los jóvenes del camino a los seminarios Redentoris Mater. Eso se hace en Italia, ese sorteo. Algunos casos los seleccionan. Por ejemplo, para el seminario de Galilea, donde me seleccionaron a mí, pedían gente joven, porque hay que aprender muchas lenguas. Entonces, más joven que yo creo que no había, yo estaba recién terminado la selectividad, entonces me mandaron al seminario de Galilea, y la diócesis de Tierra Santa, la diócesis católica romana, abarca Israel, Palestina, Jordania y Chipre. Entonces, aunque yo estudié en Galilea, que hoy está bajo el Estado de Israel, toda la zona de mi diócesis son esos 4 países. Entonces me ordené ahí y me he quedado ahí y está en Jordania, está en Jordania 5 años y ahora llevo 4 años en Nablus. Un cambio totalmente radical, ¿no? ¿En cuánto tiempo fue que estabas pues un adolescente de fiesta, un poco alejado de Dios, a plantarte allí en Galilea? ¿Cuánto tiempo fue eso? Pues yo diría 2 meses. ¿2 meses? Sí, o sea, es verdad que yo nunca dejé el camino neocatecumenal, entonces hubo un constante pensar en Dios y pensar en qué es lo que yo quiero. Pero realmente cuando yo le pedí a Dios que me ayudase a encontrarle, hasta que me encontré en Galilea, fue desde final de junio hasta principios de septiembre. O sea, fue una cosa muy... ¿Qué fue lo primero? Fue una cosa de Dios, o sea, claro. Fue Dios. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron que te ibas para allá? Mucha alegría. Me acuerdo mucha alegría porque, o sea, yo sabía que sobre todo esos 2 años de bachiller, yo sabía que yo había vivido una vida que no era la que Dios quería para mí. No era para la que Dios me había creado. Era una vida viviendo para mí mismo. O sea, viviendo para yo cómo disfruto, yo cómo me lo paso bien, qué es lo que a mí me gusta, yo cómo me coloco, todo eso. Entonces, cuando me di cuenta de que Dios, a pesar de que yo había hecho lo que me había dado la gana, ahora Él me mandaba a Tierra Santa, que es el lugar donde Él había estado, pues a mí me creó un sentimiento como de ser hijo de Dios y de decir, Él me quiere acercar a Él, como dice la Escritura, ¿no? Efraín, cuanto Él me alejaba, cuanto yo más lo acercaba a mí, más se alejaba a Él. Y entonces dice, tú eras para mí como un niño al que un padre levanta en sus brazos. Entonces yo sentí que Dios me estaba levantando hacia Él, me estaba acercando lo más que podía hacia Él. Y eso pues me llenó la verdad es que de alegría. Luego fue un combate, o sea, no fue tan fácil. Después, en 2 meses, aparecer en un seminario, pues no fue fácil. Pero fue un proceso genial, la verdad. ¿Cómo fue tu etapa allí, en el seminario? Pues hice 2 años de filosofía, 1 año de misión en una parroquia,
porque yo cada mes iba a decir que yo ya había terminado, que me había encantado, pero que ya me iba a mi casa. Entonces fui a hacer una experiencia en Eilat, al sur del actual Israel. Y allí la verdad es que fue un encuentro con el Señor. Allí ya trabajando con la gente, es una ciudad turística, entonces los cristianos eran sobre todo inmigrantes o locales, pero que no iban mucho a misa. Entonces estar con el párroco, con estas familias, para mí suscitó en mí primero encontrarme con el Señor. Y fue un momento de madurar muchas cosas. Y allí encontrarme que eso era una cosa maravillosa, lo de servir a la iglesia, lo de estar con la gente. Allí la parroquia era bastante pobre. Entonces la gente que venía, que también era muy pobre, nos agradecían el simple hecho de estar ahí, de abrir la iglesia, de prepararle a lo mejor un zumo y una galleta después de la misa. Lo agradecían tanto que la verdad es que me llenó de alegría esa experiencia. Y de allí, por supuesto, siguiendo también el recorrido neocatecumenal, el camino neocatecumenal, pues Dios forjó en mí la vocación y pasé muchos años muy feliz en el seminario. Los últimos años estuve muy feliz y me ordené y ahí seguimos. Y luego te destinan a Nablus. ¿Cómo fue eso? ¿Fue justo nada más terminar o cómo fue ese destino? Yo terminé los estudios y me mandaban a Jordania, porque todavía estaba muy joven, entonces pensamos que era bueno que hiciese un año más simplemente de experiencia pastoral. Y me tocó una parroquia muy grande, digamos, para lo que son las parroquias de allí, con un pueblo de cristianos de unos 40.000 cristianos de diferentes confesiones, pero un pueblo cristiano en Jordania. Y fue una experiencia muy bonita también. Y allí me quedé de diácono otro año más, los despedí a todos, me fui a ordenarme a Galilea y me asignaron coadjutor en esa misma parroquia en Jordania, en un pueblo que se llama Fojes. Y allí hice de coadjutor también 3 años. Entonces de allí, yo tenía 29 años todavía, cuando me mandaron de párroco a Nablus. Y fue una sorpresa muy grande, porque yo no esperaba que me hiciesen párroco con 29 años y en Palestina, que es una zona muy, muy complicada, la ciudad de Nablus también. Yo sabía que era una zona de conflicto, aunque en ese tiempo estaba bastante tranquila la cosa. Era el final del tiempo del corona, entonces a nivel de conflicto estaba bastante tranquilo. Pero yo sabía que iba a ser una misión complicada. Pero bueno, en Jordania pues había aprendido mucho de la cultura árabe. Yo había vivido en Jordania plenamente un mundo árabe y bastante beduino. No beduino como se entiende que viven en tiendas, o sea, gente que vive en sus casas, en un pueblo, además un pueblo bastante, digamos, bien situado, también cerca de Ammán, cerca de la zona donde vive el rey y todo eso, o sea, una zona bastante buena, pero la mentalidad era bastante beduina. La sociedad se regía por los clanes familiares, a pesar de que era gente que vivía, a lo mejor eran abogados, eran banqueros, eran ingenieros o lo que fueran, pero todavía había mucho de clanes familiares. Entonces eso pues me dio mucha posibilidad de ahora yo poder como párroco también saber lidiar con muchas situaciones, digamos, que no son lo de España. Aunque la situación estaba bastante tranquila, como bien dices por allí en Nablus, cuando te destinaron, es una zona que siempre ha sido un polvorín, ¿no? Como siempre daba la sensación de que en cualquier momento podía saltar. Tú lo sabías en tu etapa de seminarista, ¿no? También contabas con ello. ¿Qué es lo que pensabas? Cuando pensabas que tú te podía tocar o decías, no, seguro que eso no me toca a mí. Sí, sabíamos en los que cuando llevas ahí algunos años ya sabes que te puede tocar de todo. O sea, entonces yo lo sabía. Pero la experiencia de Dios había sido siempre que donde yo había tenido preocupaciones o donde parecía que a mí la cosa no me iba a gustar, siempre el Señor me había sorprendido. Entonces sabía que también el Señor me iba a sorprender y de hecho me sorprende la fuerza que me da y que da a la gente ahora mismo. Entonces cuando yo llegué estábamos saliendo del corona y todavía la cosa estaba tranquila, pero en cuanto yo llegué la cosa empezó a empeorar. O sea, todo el primer año que yo estuve, nada más que iba la cosa de mal a peor. Mientras que yo, por ejemplo, iba de la ciudad de Nablus a algún pueblo, porque hay algunos cristianos repartidos por los pueblos cerca, yo iba a los pueblos y veía bloques de cemento del ejército israelí vacíos, torres vacías, y yo digo, esto sería que se habrá quedado aquí como una ruina de la intifada o algo así, pero no. Poco a poco, conforme iban pasando los meses, se iban llenando esos bloques de cemento que eran para situar, digamos,
soldados, pequeñas cabinas en medio de la carretera. Poco a poco se fueron llenando y empezaron las incursiones del ejército en la ciudad, buscando células de grupos de guerrilleros. Entonces se liaban. Yo he visto un poco conflictos de, ¿cómo se dice? Tiroteos, o sea, por la calle, por la ventana. Eso se empezó a ver, empezaron a ser escenas habituales en la ciudad. Y de repente llega el 7 de octubre de 2023, una fecha ya marcada que a todos se nos ha quedado en la cabeza. ¿Cómo lo vivisteis? Con mucha preocupación, con mucha preocupación. También hay que decir que, o sea, paradoxalmente, aunque la situación de Nablus en las carreteras, todo alrededor de Nablus, es mucho peor ahora de cómo era, dentro de la ciudad ahora estamos mejor. En el sentido de que la gente no está rebelándose. Entonces, esos tiroteos que se formaban antes dentro de la ciudad no se forman ya. Ahora el ejército pues, hace incursiones muy rápidas y ya no se forman eso que se formaba en la misma calle donde está la iglesia, se formaban a veces algunas gordas. Entonces ya eso no pasa, pero el 7 de octubre se vivió con mucha tensión, no se sabía lo que iba a pasar, para nada. Y yo esa misma semana tenía la boda de mi hermano, de uno de mis hermanos, se casó el 12 de octubre. Y yo tenía un billete de avión ya, y yo no sabía qué hacer. Entonces, pues un poco recé sobre el tema, me aconsejé con algunas personas que para mí son personas que tienen discernimiento y sabiduría, y al final pues el Señor me inspiró quedarme porque no se sabía hasta dónde iba a llegar la cosa. Entonces eso pues se vio con mucha preocupación y mucho miedo, y de hecho se está viendo que las cosas nada más que han hecho empeorar a nivel de conflicto y la situación de Gaza y la economía. No hay turistas en la zona, no hay peregrinos, estaba siendo bastante difícil, sí. ¿Cómo es la iglesia allí? Que antes de empezar la entrevista me has empezado a comentar que donde estás tú había sido un pueblo cristiano, ¿no? Entonces, ¿cómo es la iglesia? ¿Qué ha quedado? ¿Cuántos cristianos hay? ¿Qué actividades tenéis allí en la iglesia? Pues cristianos hay 600, también repartidos en 4 confesiones. Por orden, digamos, de mayor número, primero los ortodoxos, greco-ortodoxos, después los romano-católicos, que somos nosotros, los greco-católicos, melquitas, que se dice, y los anglicanos. O sea, 600 más o menos repartidos así. Mis feligreses serán unos 200 más o menos. Y la verdad es que las actividades son compartidas con todos los cristianos. O sea, yo tengo un grupo de jóvenes, tenemos varios grupos según la edad, y vienen todos los ortodoxos, los anglicanos, los católicos, viene todo el mundo. Y yo sé de todos los jóvenes cristianos, yo sé quién no ha venido. O sea, yo los conozco a todos. O sea, sé quién falta, quién suele venir, pero esta vez no ha venido. Es como una familia grande, digamos, ahí los cristianos. ¿Y cómo se vive desde dentro, desde esa comunidad cristiana, el tema de la guerra? Pues a mí me sorprendió al principio la reacción positiva de los cristianos, en el sentido de que sí, había preocupación, había miedo, pero yo vi que el Señor nos estaba concediendo paz. Paz de saber que Él iba a proveer. Y de hecho, a mí, algunos feligreses a mí mismo me dijeron, padre, no te preocupes, que el Señor va a estar con nosotros. O sea, no te preocupes, que el Señor va a estar con nosotros y las cosas van a seguir para adelante. Porque, o sea, si el conflicto lleva 75 años, la mayoría de la gente ya ha nacido en esa situación. Entonces, para ellos es lo normal que a cierto tiempo pasen esas cosas. Y yo he visto eso, que el Señor les ha dado también el buscar a Dios en este momento. Hay un oído abierto también a la palabra de Dios. Hay una nueva generación que tiene unas dificultades parecidas a la nueva generación de todo el mundo, algunos desafíos, podríamos decir, pero yo veo que incluso los más jóvenes están buscando en la iglesia y en la fe una respuesta a lo que está pasando y a su sufrimiento. Entonces eso, pues, a uno como pastor también es una motivación más, ¿no?, para estar cerca de ellos. Porque tú tuviste miedo al principio por tu vida, has temido en algún momento por tu vida, e incluso te ha podido dar ganas de decir, aquí os quedáis y me marcho, ¿o no? ¿O has conseguido... Yo creo que no. O sea, miedo por mi vida no, porque yo ya sabía que en una de estas incursiones, pues por desgracia había muertos, pero no eran grandes números. Esperemos que no haya nunca ninguno, pero entonces yo sabía que estadísticamente era imposible.
o sea, o casi imposible. Entonces nunca tuve miedo por mi vida. Y miedo de que el conflicto vaya a más y que entonces sí que pueda haber un peligro real, pues no sé, no, la verdad es que no. Yo sé que el Señor me ha llevado ahí y porque yo no he hecho nada de esto porque me interesase a mí, sino porque yo creía que era la voluntad de Dios y eso siempre ha sido lo mejor que yo he podido elegir. Entonces yo sé que Dios va a estar ahí con nosotros. Y pase lo que pase, sea que me guste o que no me guste, yo sé que va a ser todo siempre para bien. Y eso es una certeza que nos está dando Dios en este momento, sí. Sí, sí. ¿Qué importancia tiene para los cristianos de allí, esos 200 parroquianos que tienes y los 600 cristianos de todas las confesiones, qué importancia tiene ver que un español que nada tiene que ver con Nablus ni muchísimo menos, a pesar del conflicto, permanece ahí? Es un gran testimonio para ellos, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen sobre eso? Pues sí, les sorprende mucho. Cuando empezó la guerra, incluso alguna gente me decían, pero padre, ¿qué haces todavía aquí? Vete para España y llévanos contigo. Lo decían así un poco de broma, ¿no? Pero sí, decían un poco eso, se sorprenden muchísimo. Sí, y además, desde que España reconoció el Estado de Palestina, como que eso ha animado un poco a los palestinos a ver si pueden tener un visado, si pueden tener un permiso de residencia en España. Y entonces, pues que un español estuviese allí con ellos y no pensase moverme, o sea, yo no tengo idea de moverme, cuando Dios quiera y el obispo lo decida, pues ir a otro sitio, pero yo no tengo ninguna intención de ir a ninguna parte. Entonces eso, pues, sí les ha chocado mucho. Les hace, pues, sentir que sí, es una testimonia, es un testimonio para ellos también. Además, porque la cruz está en todas partes. Además, yo les explico también que no es fácil tampoco vivir la fe hoy en Occidente. Ellos miran a Occidente con muchas expectativas, como si fuese una especie de sueño, de bienestar y de confort, e incluso tienen la idea de que en Occidente se vive mejor la fe. Y yo creo que no es necesariamente. La fe se vive bien cuando uno acepta su cruz y su realidad. ¿Cómo es la fe de los cristianos allí? Que tú lo vives día a día. Es muy particular para nosotros aquí, la vemos como algo muy particular porque es una fe también social. O sea, los cristianos no son solamente una comunidad que tiene una fe, digamos, existencial. Es también un factor social. Es decir, soy cristiano porque no soy ni musulmán ni judío. Además, en Nablus hay una comunidad de samaritanos, que son también hebreos, pero son palestinos. Ellos viven ahí en Palestina. Y su lengua madre es el árabe, de hecho, de los samaritanos. Entonces, yo no soy ni judío, ni samaritano, ni musulmán, porque soy cristiano. O sea, es una especie de comunidad religiosa, digamos, que tiene también una cierta impermeabilidad, en cierto sentido, con los demás. Impermeabilidad en el sentido de que no se van a casar con alguien que no es cristiano. O sea, los cristianos se casan con cristianos. Entonces, las familias son todas cristianas y saben, es como una especie de pequeño pueblo dentro de la ciudad. Por supuesto, completamente mezclado con la población de Nablus. O sea, ellos son palestinos de Nablus, orgullosos de serlo y en muchísimas cosas son casi iguales a los musulmanes, en la forma de vestir. No van con velo, pero en lo demás sí van igual. Mentalidad, la moral, digamos, ciudadana. Pero saben que ellos van a vivir con cristianos, se van a casar con cristianos, entonces tienen una cierta identificación social que los agrupa a ellos como cristianos. Entonces, decir yo estoy orgulloso de ser cristiano para un cristiano de allí no quiere decir lo mismo que para nosotros. Porque a lo mejor quiere decir yo estoy orgulloso de pertenecer a este grupo, a esta sociedad que es la de los cristianos. Pero dentro de esta sociedad social que es la de los cristianos, o esta sociedad que es la de los cristianos, sí encuentran muchas veces actitudes que son evangélicas, que son puramente evangélicas. Y eso pues convive con esa realidad social, como lo que estaba contando antes, ¿no? De que aceptan su situación de guerra y que perdonan. Hay muchas experiencias de perdón y de alegría en estos momentos también difíciles. ¿Has tenido que lamentar alguna pérdida, alguna muerte entre tus parroquianos o algún herido? ¿Y cómo se ha sentido dentro de la comunidad? Pues en mi parroquia no, en nuestra zona no ha habido bombardeos. Entonces, más bien es que mis feligreses tienen familiares en Gaza.
Entonces sí hemos vivido, aunque un poco de lejos, pero sí que hemos vivido ese de estar pendiente de los parientes, de algún hermano, de algún feligrés, y ha sido muy duro, la verdad. Los cristianos de Gaza están ahora mismo viviendo en la parroquia católica, o sea, todos se han reunido ahí. Viven unas 400 personas ahora mismo en la parroquia, algunos están un poco distribuidos, pero prácticamente la mayoría están en la parroquia. Entonces hemos seguido la noticia hablando con el párroco, hablando con las monjas de allí, hemos seguido allí esa situación y la verdad es que es muy duro, es muy duro. ¿Qué se le puede decir a una persona que a lo mejor haya tenido un familiar, que haya perdido algún familiar? ¿Qué se le puede decir en estos casos? ¿Cómo les intentas consolar? Pues la verdad es que no hay mucho que decir, no hay mucho que decir. Es saber que tú estás ahí, es más o menos lo único que se puede hacer. Por supuesto, nosotros siempre anunciamos la vida eterna y es lo que siempre vamos a decir. Y que de alguna forma Jesucristo está presente en esas personas que están sufriendo sin tener nada que ver en esa guerra, pues ahí están sufriendo y mucho. Entonces hay una presencia de Jesucristo crucificado en esas situaciones. Eso no lo digo en el momento en el que la persona está dolida, que a lo mejor no es lo que le ayuda, a lo mejor simplemente un estar ahí, no sé, quizá me equivoque, pero creo que la presencia misma ya basta, el visitar. Los árabes aprecian mucho eso, ¿no? Me ha visitado, ha venido a verme, ha preguntado por mí, eso ya lo aprecian mucho. Y cuando hay ocasión de predicar eso, que Jesucristo existe, la vida eterna existe, y lo estamos tocando en nuestra vida a través de este sufrimiento. Para terminar, quisiera que dejaras un mensaje para los oyentes de Radio María, para cualquiera que nos esté escuchando. Desde aquí es una guerra que estamos siguiendo, pero que no deja de ser lejana. ¿Cómo podemos concienciarnos o qué podemos hacer por los cristianos que están allí? Y un mensaje final que quieras dejar a los oyentes. Pues, hombre, seguir rezando por nosotros, que yo sé que mucha gente que lo está haciendo, y hacer la voluntad de Dios. Cada uno hacer la voluntad de Dios, que supone amar a los que están a nuestro alrededor, aceptar los hijos que Dios nos da, querer a nuestros mayores, vivir, digamos, ofreciendo nuestra vida al Señor en esa cotidianidad, ese hacerse pequeños, dejar que la historia nos haga pequeños. Yo creo que las personas que viven así, donde sea en el mundo, son hermanos de los cristianos de Tierra Santa o de cualquier cristiano, de cualquier persona que está sufriendo y que carga con una cruz. Eso es lo que quiero decir.